Buenos días a todos. De antemano, muchas gracias. En el nombre de Auditool y en el mío propio, quiero agradecerles este tiempo que ustedes van a destinar a escuchar esta conferencia. Particularmente escogimos el tema porque nosotros como expertos evaluadores en fraude y investigadores, tan llamado a revolucionar nuestra carrera, queremos presentarles a ustedes ciertos aspectos en los cuales nosotros como auditores nos hemos visto envueltos en los últimos escándalos financieros y que pretendemos y queremos que nuestra carrera, nuestra profesión innove y se desarrolle de mejor manera. Es por eso que escogimos este tema, porque los auditores fallamos al detectar los fraudes. Y más allá de eso es porque siempre que nosotros vemos en los periódicos y en las noticias los escándalos económicos, los descalabros económicos y pues las quiebras que en ello repercute, queremos también entonces mirar qué fue lo que pasó con los auditores. Así que bienvenidos, espero que disfruten esta hora. Pueden hacer las preguntas al final. Yo estaré respondiéndolas antes, aproximadamente 10 minutos antes de terminar la conferencia. Y de todas maneras, si hay inquietudes adicionales, pues se pueden comunicar directamente con Auditool. Ellos me harán llegar las preguntas o directamente a mi correo electrónico. Bienvenidos. El objetivo que tenemos en este momento en esta conferencia es basado en varias preguntas y es: ¿será que nos hemos quedado cortos en la detección del fraude, en la detección del abuso, en lavado de activos dentro de las organizaciones? ¿Será que la auditoría debería adelantarse a la creatividad y a la innovación que permanentemente los perpetradores están colocando en sus crímenes? ¿Será que necesitamos auditorías de más calidad, enmarcadas en la modernidad para enfrentar el delito y en este momento que ya hemos visto que el delito es una industria criminal? ¿O será que nosotros estamos sufriendo de miopía profesional? Para nosotros abordar este tema en este momento, tenemos que primero definir qué es el fraude. ACFE, que es la Asociación de Certificadores Expertos en Fraude, nos dice, por ejemplo, que las personas más confiables se vuelven o se convierten en los violadores de confianza. Entonces, así las cosas, nosotros podemos determinar, por ejemplo, que el fraude es toda aquella intención de hacer un daño, de causar un daño, y ese daño pues entonces se expresa en pérdidas económicas. Lo podemos determinar como un fenómeno económico, social, organizacional. Es un acto o una omisión de naturaleza dolosa, de mala fe. Hay negligencia grave. Se expresa por medio de la tergiversación, falsificación o descripción engañosa de los estados financieros. También puede ser el hecho de ocultar la realidad financiera de una corporación sin importar el tamaño. Fraude también es el mal abuso o el abuso de los bienes de la entidad. Es el ocultamiento, la violación de confianza. No siempre los valores son los objetos o sujetos de fraude. El tiempo, por ejemplo, de las compañías puede ser sujeto de fraude. También sabemos que el riesgo de fraude es directamente proporcional al tamaño de la compañía. Entre más grande la compañía, más riesgo de fraude existe en ella. También sabemos, por ejemplo, que dependiendo la posición del perpetrador, son más dañinos, se causa más perjuicio económico. Por ejemplo, una persona que pertenezca a la junta directiva. Esta persona puede que solamente cometa un fraude una sola vez en la compañía, pero las pérdidas son mucho más grandes que una persona que ha venido haciendo fraude en un nivel medio en la corporación o una persona que trabaja, por ejemplo, en operaciones. Y la mayoría de las personas o los perpetradores
que cometen fraude en las compañías no tienen antecedentes criminales. Generalmente no se denuncia por un tema que puede ser de riesgo reputacional y obviamente de vergüenza. Generalmente en los códigos penales de los países el fraude no se materializa como delito. Tienen que haber mucho más elementos para poder determinar si el fraude fue un delito. Es por ello que a veces en los fraudes que tienen unas pérdidas pequeñas no se puede materializar una pena, o sea, la persona no va a la cárcel. Y lo más importante es que no existen fraudes grandes ni fraudes pequeños. Eso lo tenemos que tener muy claro. Fraude es fraude. Lo que se determina si es grande o pequeño es la gravedad o las pérdidas económicas. Es decir, tan grave es una persona que, por ejemplo, está tomando elementos del inventario, mercancía, como tan grave es el miembro de junta directiva que escondió información en los estados financieros para poder hacer un joint venture o poder vender la compañía. Ambos son fraude, pero el impacto económico de los dos actos es diferente y obviamente el actuar del miembro de junta directiva es mucho más grave. Así las cosas, entonces vamos a hablar un poquito de las estadísticas de fraude. El último estudio que hizo ACFEC, la Asociación de Certificadores Expertos en Fraude, nos habla acerca, que este estudio fue en el 2016, o sea, es el más reciente y es el más confiable. Nos entrega unas estadísticas bien interesantes. Por ejemplo, ellos tomaron 2.410 empresas en distintas industrias en el mundo. Afortunadamente ya hay pequeñas industrias o lo que nosotros llamamos en Latinoamérica pymes en este estudio y nos muestran unas estadísticas que de verdad son alarmantes en cuanto al fraude. Por ejemplo, las pérdidas promedio en un fraude cometido por una persona que trabaja en operaciones es de $150,000. Nos dicen, por ejemplo, que las pérdidas más grandes cometidas por una persona en un cargo de junta directiva o las pérdidas promedios pueden ser de $850,000. Es decir, como les explicaba ahorita, entre más alto el cargo o la posición de la persona, mayor es el impacto económico de las pérdidas. Nos hablan, por ejemplo, que el 94% de los casos, las personas que cometieron fraude lo hicieron a través de la anulación de los procesos. Ellos también adulteraron documentos o falsificaron documentos. Un dato bien importante que para ir como encauzando nuestra conferencia en el día de hoy es la forma en que se detectaron los fraudes. El promedio del método para detectar el fraude se utilizó lo que nosotros llamamos las líneas éticas. Ese fue cuando un empleado denuncia que se está cometiendo un fraude. Ese fue, digamos que, el mejor método para detectar un fraude. Y el segundo método, afortunadamente, fue a través de la auditoría. La auditoría tuvo la capacidad en este momento, ya para el 2016 el estudio refleja que los auditores, la labor que estamos haciendo los auditores, nos está ayudando a detectar el fraude. Otro tema en cuanto a las estadísticas acerca del fraude nos dice que generalmente las empresas pierden el 5% de los ingresos en el fraude. Y para el sector gobierno o el sector público generalmente es el 10% de los ingresos. Y esta diferencia o este gap se da por los temas de corrupción. Otro tema bien interesante acerca de las estadísticas es el carácter de género. Los hombres son el 66% de las personas que cometieron un fraude fueron de sexo masculino y el 33-34% fueron mujeres. Sin embargo, el impacto económico de las pérdidas presentadas en los casos de fraude fue mayor en los casos masculinos que en los femeninos.
Así entonces, retomando estas estadísticas, yo invito a los asistentes que por favor lean el informe que tiene ACFE del 2016. Yo sé que también KPMG tiene un informe excelentemente bueno. Yo estuve en la encuesta, es muy amplio. Y esto nos sirve para darnos una idea de qué es el fraude o en general de qué son los delitos económicos, porque esto nos incluye los temas de fraude, corrupción, lavado de dinero y actualmente está también muy enfocado en la trata de personas. Igualmente, para conocer el fraude tenemos que conocer qué son las tipologías, cómo un perpetrador o un defraudador se roba las cosas, o cuando estamos hablando de abuso, ¿qué es el abuso? Entonces es muy importante nosotros conocer la compañía, pero conocer también las vulnerabilidades de la compañía y cómo puede una compañía ser sujeto y objeto de fraude. Entonces tenemos digamos que cinco aspectos importantes de fraude en las compañías. Está entonces la malversación de activos. Ahí tenemos incluido todo lo que es el dinero, todo lo que es en efectivo, el manejo de inventarios, todo lo que son repuestos, herramientas. Tenemos el fraude en los estados financieros, que es el ocultamiento de ciertas cifras, el registro de ingresos adicionales, el traslado de gastos para activarlos como activos. Todo lo que yo pueda mover en los estados financieros para yo mostrar una cara diferente de la compañía. Eso puede ser tanto para vender la compañía o lograr un buen contrato o un joint venture, es decir, para poner la compañía más bonita, o puede ser también para yo mostrarle al gobierno en determinado momento que yo necesito más anticipos y más dinero, entonces yo maquillo los estados financieros para demostrarle que necesito ese capital o esos avances en los contratos con el Estado. Obviamente seguimos con los temas de corrupción. La corrupción no es un tema solamente para el sector gobierno. Es muy común ver los aspectos de corrupción y colusión entre proveedores, contratistas y personal interno de la compañía. Así que ese es otro frente importante para estudiar sobre fraude. Tenemos el fraude en todos los aspectos de recursos humanos y nómina, en los temas de contratación y en los temas de pago de nómina. Y obviamente el cibercrimen, que nos afecta en todos los aspectos, porque hoy en día ya sabemos que cualquier dispositivo electrónico, cualquier sistema que esté conectado a internet es objeto de ser hackeado, o incluso personas que dentro de la compañía tienen acceso a esa información venden las bases de datos. Venden la base de datos del inventario, venden las bases de datos de una investigación que se está haciendo para lanzar un nuevo producto, venden las bases de datos para la base de datos de clientes, por ejemplo. Y asimismo, también una persona que esté directamente relacionada con el departamento técnico o de sistemas puede acceder a la base de datos de la compañía y modificar cuentas directamente en la base de datos, lo que es supremamente difícil de encontrar en lo que vemos en los estados financieros. Entonces, el auditor tiene que conocer estas modalidades, estas tipologías de fraude al momento de entrar a una compañía y hacer la auditoría. O sea, tiene que ser consciente de que estas modalidades muy posiblemente las va a encontrar. Haciendo la investigación para el desarrollo de esta conferencia, obviamente había que entrar a los escándalos económicos y financieros y ojalá los más recientes, pero siempre han existido. Y obviamente cada que uno hace esa investigación, entonces uno trae la compañía, pero a la vez vienen los artículos que entonces, ¿dónde estaba el auditor? Y para los casos colombianos, ¿dónde estaba el auditor y el revisor fiscal? Entonces, para hacer un poquito de historia, voy a traer uno de los casos como los casos más mencionados, pero son muchísimos. Está el caso Enron acá en Estados Unidos, donde Andersen fue la compañía que hizo la auditoría. Si ustedes, quienes somos auditores, conocemos muy bien el caso. Otro caso muy mencionado fue WorldCom,
también Anderson estuvo ahí como auditor. Laboratorios Merck en Estados Unidos, acá Anderson también estuvo ahí. Ustedes ya saben que Anderson no está en el mercado como auditores, ellos tuvieron que cerrar. Tenemos en Europa, en Italia, la historia Parmalat y Deloitte. Todos ellos, estas compañías modificaron los estados financieros para verse más bonitas frente al stock market. Lo más reciente que nos pasó fue Lehman Brothers con Ernst Young, que ellos fueron parte de la quiebra, digamos que de la quiebra más grande que pasó acá en Estados Unidos entre el 2007 y 2008. Pero entonces ya vámonos para los casos colombianos. Está Interbolsa, ya llevamos creo que 5 años en el tema. Todavía vemos las noticias y ahí estamos sufriendo para que se haga, digamos, justicia con estas personas, pero fue uno de los fraudes más bien tramados dentro de la economía colombiana, porque son 5 o 6 años que ellos pudieron hacer un entramado de esa manera y modificar y entender que la ley colombiana e incluso parte de la ley internacional no tenía cabida en este entramado. O sea, fueron unos genios haciéndolo. El grupo Salucop, tengo también el cartel de la salud, que fueron más o menos 14 EPS que hicieron recobros, falsificaron cuentas con el FOSIGA. Cómo olvidar, por ejemplo, el grupo Nule, también con un enmarañado grupo empresarial. Entonces, cuando nosotros estudiamos estos casos, todos vemos que son compañías gigantes con alta reputación, que están en el stock market colombiano y en el stock market americano, y entonces uno dice, o nosotros no, digamos los usuarios de los estados financieros y los inversionistas, bueno, ¿y dónde estaban entonces los auditores y los revisores fiscales? Es por eso que yo hoy quiero hacer énfasis en qué es lo que está pasando con nuestra profesión y qué vamos a hacer. Entonces, bueno, ¿cuál es el rol del auditor frente a un fraude? ¿Será que nos estamos quedando cortos en lo que hacemos? ¿Es posible detectar el fraude? ¿Se detecta el fraude pero no se reporta? ¿Será que nos están faltando mejores metodologías para detectar el fraude en las auditorías? ¿Será un tema ético? Estudiando este tema me encontré distintas posiciones acerca del rol del auditor y la forma de detectar los fraudes, o si el auditor era responsable o no de detectar los fraudes. Y me encontré con unas posiciones totalmente diferentes y opuestas. Pero yo no quiero entrar en polémicas de lo que pueda decir la NIA 240 o lo que puedan decir las grandes casas de auditoría o lo que puedan decir las diferentes normas o regulaciones globales y en especial las americanas. Yo lo único que quiero hoy es concientizarnos de que nosotros, más allá de una normativa nacional o global, nosotros tenemos que tener calidad en nuestro trabajo y tenemos que ser altamente éticos, y que el fraude lo vamos a encontrar en todas partes, incluso en nuestra vida personal. ¿Por qué no se detectan los fraudes? Primero, porque tenemos un problema en la capacidad de detección. Tenemos un problema en la formación técnica y también en la favorabilidad del entorno. En la formación técnica, nosotros sabemos que los perpetradores, los criminales, ya no actúan solos. Esto es una industria criminal. Esto se nos volvió parte de la economía, pero no porque tengamos que convivir con esto, nosotros tenemos que aceptarlo. Lo que tenemos que hacer es
así como el criminal, el perpetrador, es cada vez más creativo, más innovador, todos los días está buscando qué hacer, nosotros como auditores nos vemos en la obligación también de hacer lo mismo, de buscar nuevas metodologías, de buscar nuevos mecanismos para detectar esos puntos de inflexión en la compañía en los cuales las vulnerabilidades están y yo como auditor puedo ayudar a corregirlas. Es ir un poquito más allá de lo que yo hago, es dar mucho más de lo que yo doy. Es simplemente entender que si el perpetrador fue a la compañía e intentó maquillar un estado financiero, yo cómo voy a descubrir cómo se maquilló. Para eso entonces tengo que o estudiar análisis de estados financieros o volverme mejor matemático. En cuanto al tema de la favorabilidad del entorno, nosotros somos conscientes que no somos los más queridos ni los más aceptados en la compañía, porque infortunadamente nosotros somos personas que vamos a buscar vulnerabilidades y deficiencias y al perpetrador no le gusta nuestra labor, al perpetrador o al criminal no le interesa ayudarnos, entonces muchas veces nosotros nos sentimos como que si estuviéramos en medio de un océano, en un barco pequeñito, en una balsa y con corrientes de aire diferentes que no nos llevan a ninguna parte. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en ese entorno que muchas veces es demasiado hostil. Y también tenemos otro tema que es la independencia profesional, la objetividad y la ética. Nosotros como auditores tenemos que ser altamente objetivos, no, tenemos que ser objetivos con nuestro trabajo. Para ser objetivos nosotros no podemos dar una opinión enfrascada en un sentimiento, en una emoción o en un parecer. Nosotros tenemos que tener una metodología que nos entregue material probatorio para determinar si lo encontrado fue un error o fue un fraude. Nosotros tenemos que tener conocimiento de lo que está sucediendo en la compañía para nosotros poder hacer un informe totalmente objetivo, claro, libre de juicios frente a las personas. Y obviamente los temas de valores éticos, de ética y moral. Nosotros tenemos que ser reconocidos por nuestra ética. Yo recuerdo en una de las conferencias que hablábamos anteriormente, decíamos, ¿a usted cómo quiere que lo recuerden? ¿A usted quiere que lo recuerden por sus altos estándares de ética, de que usted nunca dobló el brazo para firmar un documento que no era o dar una opinión totalmente diferente? ¿O usted sabe por allá en su interior y en su conciencia que le ha faltado a la carrera, a la profesión y que de pronto en esos temas éticos usted debe trabajar más? Bueno, entonces yo escogí 4 factores en los que identifiqué en los que nos vemos, que vemos fallas. Tenemos un problema en los procesos de auditoría. Todo esto obviamente lo estamos enfocando a los temas de fraude o de delitos económicos. Entonces tenemos, por ejemplo, la metodología que estamos utilizando se puede estar quedando corta para detectar los fraudes. También tenemos un problema grande con el entorno jurídico. Hay una regulación global o internacional y hay una normativa local. Las motivaciones personales del auditor. El auditor sigue siendo una persona. Y obviamente el conocimiento, y lo tengo enmarcado frente a la experiencia y la educación. En cuanto al proceso de auditoría, por ejemplo, estamos usando metodologías tradicionales para buscar lo poco usual. Si yo no conozco el fraude, la tipología, el árbol de fraude y no conozco los perpetradores, es imposible encontrar un fraude haciendo lo mismo.
Si yo quiero ir un poco más allá, yo tengo que utilizar otros métodos de detección. Nos da todavía susto hablar del programa de gestión de riesgo de fraude o delitos económicos. Afortunadamente las empresas grandes ya lo tienen o lo están implementando. Así que nosotros, y ese programa de gestión de riesgo de fraude incluye el comité de auditoría, incluye el auditor externo e incluye el auditor interno. Así que nosotros somos parte fundamental de ese equipo de trabajo. Debemos conocer los procesos internos. Muchos auditores no conocen qué pasa en una bodega de despacho. Muchos auditores nunca han hecho un inventario físico. Hay que ir allá a la bodega, hay que ir a contar, hay que mirar cómo están haciendo ese proceso. Hace poco hablamos a quién se le ha ocurrido ir a la basura a buscar de pronto cosas que se han perdido. Puede sonar irreverente y puede sonar un poquito como salido o tirado de los cabellos, pero es que el perpetrador utiliza métodos que son impensables, que uno nunca se imagina. Así que nosotros tenemos que tener mente abierta y conocer los procesos internos e ir directamente a la fuente a tomar esa información. Hay que conocer el cliente, hay que conocer la compañía y hay que conocer la persona a la que yo estoy auditando. Hay que conocer de ese cliente también quiénes son sus competidores. El cliente no está solo. Cuando nosotros analizamos los riesgos de delitos económicos, nosotros tenemos 4 factores de riesgos que son supremamente importantes y nunca se pueden olvidar. Y está la contraparte o lo que llamamos cliente, la zona geográfica, el producto, el servicio y el canal. Así que nosotros cuando estamos hablando de delitos económicos siempre tenemos que relacionar esos 4 pilares de administración de riesgos. Y nos estamos quedando cortos entre la diferencia del error y fraude. ¿Cómo hago yo para saber si fue un error o un fraude? Y hay una línea supremamente delgada que se llama intención o intencionalidad. El auditor debe ser supremamente claro y objetivo para conocer cuándo hubo un fraude y cuándo hubo un error. Muchas veces, situaciones que pasan en la contabilidad que fueron mal digitadas porque no hay un proceso de automatización al 100%, pueden ser cometidas por error, por carencia, por falta de experiencia de quien lo está haciendo. Pero también hay que entender o conocer si es un fraude. Si no se conoce, si usted como auditor no tiene claridad en el tema, simplemente haga su informe y deje claro que no hay claridad en esa situación. Pero nos estamos quedando cortos en reconocer dónde hay error y dónde hay fraude. Tenemos un entorno jurídico supremamente complicado. Primero, hay que mirar si nosotros somos auditores de una multinacional o de una global. Y para ello, entonces, tenemos también que tener claro que debemos cumplir con una regulación global e internacional. Si, por ejemplo, es una compañía que ya está acá en el mercado americano y que de pronto también está aquí en el stock market, entonces tenemos que trabajar con una corporación que se llama SEC, Securities Exchange Commission. Hay que conocerla. Y hay que conocer entonces cuáles son las leyes que posiblemente a mí me estén afectando, como la ley Sarbanes-Oxley, que es la ley que la conocemos aquí con SOX. Tenemos que saber qué es FATCA, que FATCA ya es el programa que tiene Estados Unidos para perseguir a sus connacionales o todos aquellos que tengan una relación directa y buscar sus activos en el exterior.
Tenemos la ley de corrupción en Estados Unidos, que es FCPA. Entonces, si mi compañía es global o está aquí en Estados Unidos, yo tengo que conocer esa norma. Tenemos también entonces las 40 recomendaciones del GAFI, porque hace parte de los delitos económicos, porque habla del lavado de activos. Más adelante vamos a explicarlo. Tenemos que conocer qué es OFAC y las demás listas, y obviamente los estándares internacionales sobre auditoría. Y si ya estamos hablando de una normativa local, pues entonces tenemos que estar supeditados a lo que nos dicen las superintendencias, todas las superintendencias en Colombia especialmente, y en los demás países latinos. Obviamente la administración de impuestos, la fiscalía, las oficinas de industria y comercio de todos los municipios. Y un tema muy importante que lo traigo acá en negrita, subrayado, es el tema de ser sujeto obligado. El lavado de activos es un delito transnacional o es una actividad ilegal transnacional. Y el lavado de activos es la consecuencia de una cantidad de delitos subyacentes o delitos fuentes en los que se encuentra el fraude. El lavado de activos es, háganse de cuenta, un balde gigante en el que la corrupción, el fraude, la trata de personas, el tráfico ilegal de armas, el tráfico de estupefacientes llegan allí, y todas las ganancias ilegales están en este balde, y pues entonces la actividad de limpiar estas ganancias ilegales es lo que nosotros llamamos lavado de activos. Entonces, en la normativa, digamos que en la regulación global se exige de que todos los que tengan una relación con la compañía, sea la junta directiva, sea la alta gerencia o los auditores, son sujetos obligados, y obviamente Colombia o los países latinos tienen que adherirse a estos acuerdos internacionales y a esta regulación global, y pues entonces nosotros nos convertimos sujeto obligado. Y un sujeto obligado es nada más ni nada menos que nosotros debemos o somos responsables de identificar aquellas transacciones sospechosas e inusuales en las que se esté presentando una actividad de lavado. Pero como ya les expliqué, una actividad de lavado puede ser cometida por medio de un fraude o cometida por medio de un acto de corrupción. Y entonces yo como auditor, o revisor fiscal, o simplemente yo soy el asesor financiero de la compañía, y haciendo esta auditoría o haciendo esta asesoría, me entero o descubro que hay una operación sospechosa, yo debo reportarla. Lo dice la Administración de Impuestos, lo dice la UIAF, lo dicen las superintendencias, y es por eso que cuando en estas empresas grandes donde ya hay un programa de administración de riesgos de lavado que también me incluye el fraude, pues entonces también hay un oficial de cumplimiento. Así que nosotros nos volvemos de alguna manera también auxiliar de esas personas, porque si encontramos una situación extraña, si nos damos cuenta en el proceso de auditoría que algo viene mal, nosotros debemos reportarlo. Así que nuestro entorno jurídico no es el más favorable y nos toca estudiar demasiado, nos toca estar al tanto de todas las normas para poder saber qué vamos a auditar. Y si la compañía tiene un impacto internacional, sea porque es importador, sea porque es exportador, porque ya está en una bolsa de valores de otro país, pues entonces la exigencia normativa se incrementa. También tenemos entonces, dentro de esos 4 factores en los que nos debemos mover, está entonces las motivaciones del auditor. Tenemos unas presiones profesionales. Están los socios y los accionistas, que nos ven como que nosotros somos los policías de la compañía y que todo está bajo nuestra responsabilidad. Tenemos a la junta directiva, que en muchas ocasiones no le gusta lo que hacemos.
tenemos la alta gerencia, tenemos a los directores, tenemos a la administración de la compañía, tenemos a los auditados. Igual el gobierno ejerce alta presión para que nosotros hagamos un trabajo de calidad y eficiente y con altos estándares de ética. Y obviamente los usuarios de la información. Por eso es que cuando pasa un descalabro de estos económicos o un escándalo económico, una de estas compañías se quiebra por los malos manejos o porque hubo un fraude, pues claro, nosotros somos el ojo del huracán porque nos dicen ustedes dónde estaba el auditor cuando todo esto sucedió. Entonces esto se debe a todas estas presiones profesionales. Y también tenemos unas presiones personales donde pues está el tema de valores ético y moral. Tenemos que ser claros, objetivos, independientes. Tenemos miedos porque nosotros tenemos una responsabilidad enorme en nuestras espaldas, porque en muchos casos, cuando estamos muy cerca de descubrir algo, sabemos que incluso nuestra vida puede estar en riesgo. También hay unos temas de competencia, quién es mi socio, mi asociado, quién está trabajando conmigo. Hay un tema de poder. Obviamente entonces ya está también relacionado la parte del dinero y el estilo de vida y digamos el impacto social que tiene mi trabajo. ¿Cómo puedo si yo puedo tener más dinero firmando un documento en el que a mí me compromete, pero entonces yo necesito este dinero ya? Es decir, hay presiones por ambos lados que nosotros tenemos en nuestras espaldas y a veces se hace un poquito más dificultoso hacer nuestra labor. Y ya pues por último, en esta parte de estos 4 factores tenemos el conocimiento, que a mí me parece que es demasiado importante. Yo lo dividí entre experiencia y educación. Mire, la parte de la experiencia es supremamente importante porque no es lo mismo hacer una auditoría de una compañía local con un ámbito de operaciones locales, sea en Colombia, sea en Perú, sea en Argentina, como hacer la auditoría de una compañía que sea multinacional o global. No es lo mismo hacer la auditoría de una compañía que esté ubicada, por ejemplo, en Colombia, pero que su casa matriz esté en Londres. Entonces, en esa experiencia, nosotros tenemos que tener claro hasta dónde podemos nosotros hacer esa auditoría. Es decir, yo tengo capacidad de hacerla, entiendo la normativa en la que me estoy moviendo. En cuanto a la experiencia, a mí también me parece importante el tema digamos, como de los niveles de auditores. Tenemos los juniors, los asociados y los seniors. Los que están empezando, los que ya llevan, digamos que vamos en la mitad de su carrera en cuanto a su conocimiento, y los seniors que ya tienen una trayectoria larga. He encontrado casos en que para empresas complejas, digamos grandes, con impacto internacional, los auditores son muchachos junior que apenas están empezando y muchas veces empiezan solos. Entonces eso también hace que por acaparar un mercado de auditores, acaparar un mercado empresarial, se están enviando a las compañías personas que no tienen el conocimiento o la experiencia adecuada. La experiencia acerca del sector económico de la industria. Muchas veces no se conoce el cliente para nosotros determinar si ese cliente tiene problemas dentro de la industria y relacionado con los competidores. A eso le llamamos nosotros benchmarking. Nosotros tenemos que conocer si ese cliente como tal, si esa empresa tiene, digamos, unos indicadores diferentes al sector económico y a sus competidores. E igualmente el tamaño del cliente. Si la empresa es compleja, si la empresa es un gran negocio, si la empresa tiene un impacto internacional o tiene muchísimas oficinas dentro del país, pues entonces los auditores que deben estar inmersos en esa compañía deben de tener amplia experiencia. Y en los temas de educación,
Yo insisto, el perpetrador y el criminal se educa, estudia, es innovativo, creativo, todo el tiempo está inventando. El criminal no se queda quieto, trabaja 24 horas si es posible, es el primero que se lee la norma y busca el vacío, es el primero que sabe cómo está trabajando determinado dispositivo electrónico. Así que nosotros también tenemos que estar, digamos, a la vanguardia en cuanto a nuestra educación. Pero me he encontrado que muchos auditores o quejas, o digamos las quejas que se presentan en estos descalabros financieros es que no hubo una educación técnica sobre fraude. No había un entrenamiento acerca de delitos económicos. Muchos auditores terminaron sus carreras y no han hecho actualizaciones frente a lo que es el tema de auditoría, pero también actualizaciones frente a temas contables e incluso obviamente financieros. Adolecemos muchas veces de grupos de estudio, nos da pena contar, no nos gusta, no tenemos tiempo, y es supremamente importante sentarnos y discutir. El hecho de discutir no implica que yo le esté contando a mi compañero o a mi amigo o a mi partner el caso que yo tengo en determinada compañía. Yo no estoy en ese momento revelando los detalles, pero el mero hecho de uno tener grupos de estudio, como lo hacen muchas personas, por ejemplo, en el tema de impuestos, que yo las conozco, hace que nosotros enriquezcamos nuestro conocimiento y nosotros los adultos aprendemos a base de las experiencias. Y otro tema, digamos que la última parte en el tema de educación son las asociaciones. Certificarse ha sido uno de los grandes retos que tienen los auditores hoy en día. Asociarse significa que usted aprende más, que usted tiene más conocimiento, que usted puede adquirir más recursos y que hay un grupo de personas que le pueden ayudar. Pero infortunadamente las asociaciones se quejan de que son muy pocos los profesionales que se capacitan todo el tiempo y que acuden a las asociaciones para tener ya, digamos, un respaldo profesional. En los temas de educación nosotros tenemos que hacer más para poder prevenir el fraude y al menos detectarlo a tiempo. Yo me traje esta foto porque evidencié que nosotros los auditores estamos viendo solamente el árbol. Nos estamos quedando cortos en cuanto a nuestras auditorías y resulta que en el tema de fraude o delitos económicos nosotros tenemos que mirar el bosque. Como ya les había explicado, son 4 factores de riesgos que nosotros tenemos que aprender a manejar, que es el cliente o la contraparte, la zona geográfica, el producto del canal y el producto de servicio, y el canal de distribución. Así que en temas de auditoría nosotros no podemos revisar solamente una cosa. Nosotros tenemos que conocer muy bien el cliente, dónde ese cliente está ubicado, quiénes son sus competidores, cuáles son sus procesos. Y en cuanto a los procesos hay que ir allá, donde se origina el proceso y conocer la gente. Dentro de las estadísticas que yo les hablaba al principio estaba el tema de las líneas éticas, pero también de lo que nosotros llamamos tips. Los tips es cuando, por ejemplo, una persona me cuenta y me dice, mire, yo sé que todos los días a las 5 de la mañana sale un carro cargado acá de mercancía que no va para un almacén de la compañía. Ya me están dando un tips, ya me están contando que algo irregular está sucediendo. Y esos son uno de los mejores métodos de detección. Si yo debo como auditor ir a donde se origina el proceso, conocer ese proceso y adicionalmente quiénes están involucrados para poder aprender de ello. ¿Qué hacer? Conocer el delito, conocer los esquemas de los perpetradores, cómo funcionan, las banderas rojas, la normativa. En cuanto a banderas rojas, nosotros tenemos que conocer perfectamente cuáles son aquellas cosas que a mí me pueden estar contando que hay un fraude, qué es lo inusual en cada proceso. Si, por ejemplo, estamos hablando de las cuentas por cobrar a clientes
¿Qué es inusual? Que hayan 2 recibos con una consignación, que puedan haber recibos de caja con fotocopias, o por ejemplo en el tema de las conciliaciones. Si hay 2 o 3 consignaciones pendientes por detectar el depositario eso, y están muy viejas, ¿qué vamos a hacer? Es decir, cada detalle cuenta. Como lo vimos ahora en el esquema o en las tipologías de delitos, es de esas tipologías, de ese árbol de fraude, yo qué puedo detectar en la compañía. Los perpetradores, hay que conocer a las personas y hay que conocer cómo trabajan, cómo viven. Y en esa parte es bien importante que recursos humanos nos ayude, porque igual ellos son los que al final contratan el personal. Hay que tener un escepticismo profesional, hay que pensar lo impensable, lo más ilógico, porque el perpetrador así lo hace. ¿Quién creyera que uno por medio de la basura puede sacar el inventario? Tranquilamente. ¿Quién sabe cómo están vendiendo el reciclaje en la compañía? Siempre estamos pensando en estados financieros. ¿Y por qué no pensar en cosas? ¿Quién de pronto ha evaluado cuánto es la pérdida que arroja el gasto adicional de papelería por el abuso? Son cosas que hay que pensar. Hay que ir, contar, esculcar, buscar, observar. Hay que confiar y hay que verificar. Siempre. Tenemos que buscar información informal, información adicional. Lo que les explicaba yo ahora con los tips. Muchas personas tienen información informal, tienen información importante para detectar un fraude. En cuanto al conocimiento, reitero, es demasiado importante, es imprescindible que el auditor esté en continuo conocimiento, se esté renovando. Tenemos que tener conocimiento de teorías de la investigación. ¿Por qué? Porque muchas veces los procesos en los fraudes que nosotros nos encontramos, los documentos o los detalles se vuelven elemento material probatorio y a su vez se vuelven evidencia de un caso. Si nosotros no tenemos conocimiento de teorías de la investigación y de qué es un elemento material probatorio y de qué es una evidencia, nosotros cuando encontremos un fraude podemos dañar el proceso. Hay que tener claridad sobre las entrevistas de fraude y las entrevistas de auditoría. Son 2 cosas totalmente diferentes. Y a eso yo le sumo el descargo que se hace ante la persona de recursos humanos. Muchos casos de fraude se cogen en caliente y a la persona se le obliga a declarar. Y cuando ya se denuncia el caso se cae porque nosotros abordamos una entrevista como no era. Súper importante, el manejo de Big Data o lo que llamamos grandes bases de datos y tecnología. Hoy en día, la forma de prevenir y detectar un fraude es anticipada. Y eso solo se hace con la buena administración de las bases de datos. La información está ahí. Ya no hay que hacer un simple muestreo, si ya tenemos la base de datos completa y nosotros tenemos la pericia de manejar base de datos, nosotros podemos encontrar un fraude muy fácil con los documentos. Nos tenemos que certificar. Certificarnos nos da un estatus profesional, nos obliga a estudiar, nos obliga a tener amigos con más conocimiento que nosotros, nos obliga a entrenarnos permanentemente. Una certificación, yo las aconsejo personalmente, ayuda a montones, porque nosotros como auditores no podemos parar de estudiar y tenemos que adquirir una disciplina de estudio permanente y eso se hace con las certificaciones o con las asociaciones. Y
ya tenemos el tema de la industria, y es que enfóquese en una industria o en un tipo de mercado. Uno no puede ser auditor de todos los tipos de industria o de todas las compañías y ser bueno en todo. Uno se tiene que especializar para poder conocer exactamente cuáles son los procesos de ese cliente y cuáles son los procesos de los competidores. Si yo, por ejemplo, soy excelente analizando estados financieros e incluso yo tengo la capacidad de hacer valoraciones de empresa, yo puedo volverme un experto auditor en estados financieros. Resulta que es que a mí me gusta solamente es el tema de los inventarios y del retail. Entonces, me meto solamente con inventarios, ventas, compras y logística. Pero yo no puedo pretender hacer todo en una compañía. Yo me tengo que especializar e enfocar. Y ya cuando yo tengo un campo de acción, yo ya entonces sé cómo funcionan los procesos de la compañía, los procesos de la competencia, puedo hacer un benchmarking y puedo entender el ambiente de control para yo determinar mi auditoría, el alcance del objetivo de mi auditoría y poder así detectar el fraude. Y lo más esencial es tener un buen networking, un grupo de trabajo y un grupo de profesionales. Así como nosotros somos muy buenos teniendo amigos para otras actividades totalmente ajenas a las laborales, nosotros tenemos que tener un grupo a la mano, un grupo de expertos, de asociados. Tenemos que participar en diferentes actividades educativas, pueden ser congresos, pueden ser conferencias, pueden ser webinars, puede ser este tipo de educación que hoy estamos atendiendo, y consígase, arme un grupo de estudio. Es imprescindible para la carrera que nosotros estamos teniendo. Nosotros no podemos estar solos y hay muchas personas que saben más que nosotros y nos pueden ayudar. Muchas veces cuando nosotros no tenemos claridad en lo que es error y fraude, que les hablaba yo sobre esa línea tan delgada que se llama la intención, nosotros podemos acudir a un experto, que sea por ejemplo un experto certificado, y uno poder contarle el caso y que nos digan sí, cómo abordar ese caso de modo que no se vaya, digamos, a comprometer tampoco nuestra ética, independencia y objetividad. Entonces, para nosotros poder sobrevivir y disfrutar nuestra profesión, nosotros necesitamos un networking profesional a la altura y que nos ayude y nos soporte, pero igualmente que nosotros podamos también enseñar. Si todos nos unimos, todos aprendemos y todos evolucionamos de buena manera. Yo aprovecho esta pequeña conferencia para que cerremos en el tema de lo que va a ser el próximo evento que Auditol está realizando. Este es un seminario internacional que está compuesto por 16 horas. Tenemos 8 bloques de estudio muy interesantes en lo que vamos a hablar sobre los temas de detección, prevención e investigación de fraudes, ahora con el nuevo desarrollo tecnológico y ahora digamos con la nueva era de tecnología. Yo les contaba sobre la administración de las bases de datos y cómo ahora la tecnología está a nuestro favor, pero la tenemos que estudiar. El seminario va a ser realizado durante 2 días en la ciudad de Bogotá, el 3 y el 4 de octubre, y vamos a estar en la ciudad de Medellín el 6 y el 7 de octubre. Julián Ríos es un experto en cybercrime. Él ha desarrollado una nueva metodología para detectar fraudes, para detectar la tendencia de fraude en las personas. Es un tema apasionante, es un tema que es demasiado innovador, es un tema relativamente escaso, pero es un tema que hay que trabajarle y meterse porque es la puerta de entrada para la nueva forma de detección de fraudes. Y yo voy a estar también en este seminario acompañándolos con el tema de análisis financiero, análisis de red flags. Vamos a tratar de hacer un seminario totalmente dinámico en los que ustedes también participen con su experiencia, pero sobre todo que ustedes puedan aprender. Entonces yo quiero cerrar con unas conclusiones
que me parecen, digamos que apuntan a lo que hemos venido tratando y a lo que nos está pasando en el mundo de hoy en el tema auditoría. Y es que el cliente tiene unas expectativas de nosotros. El cliente cree que nosotros, primero, que somos la primera línea de defensa. Sí, puede ser que nosotros seamos la primera línea de defensa, pero también depende del ambiente de control en el que nosotros nos encontremos. También las expectativas del cliente es que es el primer mecanismo para alertar las irregularidades también, y que nosotros somos una profesión relevante para el mundo de los negocios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como auditores? Tenemos que estar en una evolución constante, altos estándares de valores, aunque los valores son valores y no deberían medirse, pero la ética, la integridad, la objetividad, la independencia, la coherencia nos tiene que acompañar. El uso del instinto. Nos hemos vuelto totalmente técnicos, pegados a la norma, a la regulación, y el instinto es tan importante a la hora de detectar fraudes. Recuerde que estamos hablando de la detección de fraudes o delitos económicos e innovación. Insisto, los perpetradores, los defraudadores, los abusadores, las personas que todo el tiempo están pensando en cómo abusar de la compañía, siempre están buscando el huequito, la forma, el bache en la ley, el gap en el proceso para poder cometer el fraude. Así que nosotros también tenemos que ser innovadores, creativos, estar capacitados y así poder llenar las expectativas que tiene el cliente y tienen los usuarios de la información, pero con altos estándares de calidad. Señoras y señores, yo aquí ya termino. Tengo por acá unas preguntas. Voy a leerlas. Me pregunta Ricardo Soto de El Salvador y me dice, ¿cuáles son los temas que se deben incluir en el proceso de formación frente al fraude? Ay Dios, esta es una pregunta muy interesante. A mí me parece que lo más importante son muchos temas, Ricardo, pero mire, la tipología de fraudes es una, a eso le llamamos el árbol de fraude. Yo les mostraba que eran 5 elementos. Está el tema de corrupción, cybercrime, malversación de activos, el tema de la nómina. Son 5 que deberían conocer. El otro tema es el de banderas rojas o red flags. Esos temas son imprescindibles porque son, digamos, las transacciones o las cosas inusuales que usted se va a encontrar. El otro tema súper importante es el programa de administración de riesgos para delitos económicos, que lo pueden dividir en 2. Hay para fraude, hay para lavado de dinero, pero cuando hacen el de lavado de dinero incluyen también el de fraude. Yo creo que esos serían como los 3 elementos grandes a estudiar, pero para estudiar de fraude siempre son muchos más elementos, pero esos serían los básicos. Tengo otra pregunta de México. Hernando García me dice, ¿qué debe hacer el auditor cuando encuentra resistencia para recibir información que solicita? Esa es una pregunta súper interesante. Hernando, el auditor, parte de su desarrollo profesional integral debe ser persuasivo. ¿Qué debe hacer? Si ya en última instancia, después de pasar por todo, digamos, por tratar de hacerlo todo, no recibe información, simplemente informe. Haga un informe y diga que usted no recibió información y que usted no pudo auditar. Yo pienso que aquí, antes de tenemos que salvar también nuestra profesión y nosotros como personas nos tenemos que salvaguardar. Si yo traté por todos los medios de buscar la información y el dueño del proceso, el administrador del proceso, se rehusó a entregármela, yo debo documentarlo. Para eso tenemos que ser muy organizados, tener un récord de fechas, tener un récord de momentos, tener, digamos, las respuestas de la persona.
y nosotros debemos documentarlo y hacer un informe, porque nosotros, si estamos haciendo las cosas bien y no logramos por las metodologías normales, es decir, la persona no quiere entregar la información, primero eso es una bandera roja. De antemano es una bandera roja. La resistencia a entregar información, ya de ahí me está diciendo que hay algo inusual. Ya tengo motivos para hacer un informe. El auditor debe participar activamente en los descargos a los que se llama un empleado o solamente escuchando o no debe estar presente. Me pregunta Juan Guzmán de Perú. Depende del caso. Yo considero que depende el caso y depende la complejidad del caso. Para mí como experta en el tema, yo quisiera que el auditor, quien encontró los detalles, quien encontró las transacciones inusuales, quien encontró las banderas rojas, yo quisiera que el auditor estuviera en el proceso de descargos con recursos humanos. Pero cada normativa en cada país es diferente y cada código de conducta o reglamento interno de trabajo en las empresas es diferente. Pero para mí sería excepcional si yo puedo tener mi auditor en un proceso de descargos. Me pregunta Diego, por ley el auditor interno o externo, el revisor fiscal está obligado a realizar actividades de auditoría en pro de detección de fraudes. Diego, por la ley, depende de la ley de la que usted me esté hablando. Si nos vamos para el lado del lavado de activos, si vamos a hablar de las superintendencias ahora en la de sociedades, financiera y ahora la de salud, y si vamos a hablar, por ejemplo, de la UIAF, nosotros somos sujetos obligados. Y como sujetos obligados, nosotros tenemos que aprender a detectar transacciones inusuales, transacciones sospechosas y a cómo reportarlas. Pero si nos vamos, digamos, para los estándares de auditoría a nivel internacional, a nosotros nos dicen que nosotros no somos responsables para buscar un fraude. Nosotros solamente si encontramos aquellas situaciones en las que se evidencian, tenemos que ponerlas en el informe. Como les dije al principio, esto es un tema donde hay conceptos opuestos. Como veo que usted me habla de revisoría fiscal, creo que usted me habla de acá, desde Colombia, yo lo haría. Nosotros en Colombia estamos obligados, y no por los estándares internacionales de auditoría, estamos obligados por ley. La UIAF dice muy claro, todos aquellos que tengan relaciones con las personas, se hace el listado, contadores, abogados, revisores fiscales, auditores, todos los consultores, y lo último que dice, ciudadanos en general. Así que nosotros somos responsables. Me pregunta Juan, ¿cuál debe ser la mejor práctica para determinar el alcance de la auditoría desde el punto de vista del ambiente de control? La mejor práctica, ay Dios, yo pienso que no debe ser una, deben haber varias, para mí deben ser varias. Desde el punto de ambiente de control es que todos los procesos de la compañía estén inmersos en el ambiente de control. Pero, aquí recordando en temas de fraude, el ambiente de control se debe enmarcar en el tono a la cabeza lo que nosotros llamamos el tema ético. La compañía, el ambiente de control se basa en la actitud férrea de no dejarse tentar y que ese ambiente de control esté totalmente cerrado al fraude. Cuando un criminal detecta que en el ambiente de control hay políticas, hay una filosofía de cero tolerancia al fraude, el criminal no entra porque pierde el tiempo. Pero ese ambiente de control no solamente es dentro de la compañía, está incluso reflejado hacia todos los terceros o las contrapartes.
Entonces, son los contratistas, son los proveedores, son los empleados, son todas aquellas personas que tienen una relación contractual o legal con la compañía. Entonces, la mejor práctica, yo la consideraría en el ambiente de control, es cero tolerancia al fraude y no dejarse tentar. Es una actitud férrea. Y eso se refleja desde la junta directiva hasta la última persona que tenga el cargo operativo más pequeño o de menos horas en la compañía. Es un ambiente de control totalmente cerrado al fraude. Me pregunta Denis Valverde, ¿cómo involucrar a la alta gerencia del cliente en el concepto de que la función del auditor es no apagar fuegos, sino que de involucrarse y apoyar una gestión de riesgos para detectar fraudes? Claro, es que hay muchas compañías mandan al auditor cuando ya el problema está ahí. ACFEC tiene una formulita matemática muy interesante, Denis, y es demostrarle a las compañías, sobre todo a las juntas directivas, a la alta gerencia de la administración, que el tema de detección y de prevención es mucho más económico que ya el tema de investigación o cuando ya vienen los incendios. Ese nos habla, por ejemplo, de que si yo tengo una rentabilidad neta en la compañía del 2%, y ahí está incluido el fraude, y el fraude fueron, por decir, 100 millones de pesos colombianos, ¿yo cuánto tengo que vender para recuperar eso? Y eso da 5.000 millones de pesos. Cuando yo a la gente le cuento esa historia y les demuestro que la fórmula matemática me está diciendo que yo no estoy solamente perdiendo esos 100 millones de pesos de fraude, sino que yo tengo que generar muchísimas más ventas para poder pagar ese fraude. Entonces ya la gerencia y la junta directiva me dice, ¿cómo así? O sea que un fraude no son solamente los 100 millones de pesos colombianos. No. Entonces, ojalá nosotros seamos más proactivos. Eso también viene con el tema de ser más proactivos. Infortunadamente, Denis, para muchas compañías, juntas directivas, administraciones, nosotros solo vamos cuando el problema está. Si quiere me manda un correo, yo le puedo mandar literatura del tema para que usted pueda implementarlo en su compañía o en su vida personal para que no le suceda continuamente, o al menos usted pueda refutarle a su cliente de que la prevención y la detección es muchísimo más económico. Me pregunta Ángela Soto, ¿pueden darnos tips de cómo identificar a un perpetrador? Claro que sí. Eso se llaman las banderas rojas del perpetrador y de la persona. Claro que sí. Por ejemplo, las más comunes son las personas que no toman vacaciones, que por nada del mundo salen a vacaciones. Las personas que se rehúsan a salir del puesto de trabajo, por ejemplo, que son promovidas. No quieren ser promovidas, siempre se quedan ahí. Las personas que aún estando incapacitadas van a la empresa. Las que no permiten que se les haga una auditoría o permiten entrar a la oficina. Las personas que no permiten que su computador, que aún siendo un computador de la compañía, no permiten que ese computador tenga acceso hacia otra persona. Hay muchos. Ángela, yo le sugiero, Auditor tiene las banderas rojas de las personas. También me acuerdo en este momento aquellas personas que tienen una vida personal totalmente disfuncional, personas que tienen problemas de adicciones, de ludopatía, personas que tienen altos, digamos, un nivel de vida demasiado alto y que ellos no pueden pagar. Todos estos tips hacen que uno sospeche de esa persona. Pero Auditor, como le digo, también tiene un listado y creo que también hay un curso sobre banderas rojas que le van a dar toda esta información. Me pregunta Milton Ruiz, ¿qué certificaciones o estudios existen relacionados con el fraude? Milton, yo le hablo desde mi experiencia. Yo soy experta, yo pertenezco a ACFE, que es la Asociación de Personas Certificadas en Fraude, expertos en fraude.
Es una corporación que es global, está ubicada acá en Estados Unidos, tiene capítulos en todo el mundo. Hace poquito, estamos muy felices, se hizo el capítulo Colombia. Eso es muy importante porque creo que ya hay como 20 personas certificadas en Colombia. También está ICAMS. ICAMS es la Asociación de Expertos de Especialistas en Lavado de Dinero. También es una asociación global, es excelente. También hay una asociación que es para expertos en fraude financiero. Entonces yo de esas tres yo las recomiendo. A mí me gustan mucho. Yo soy ACFEC, soy también ICAMS. Sé que Julián es ACFEC también. Entonces yo pienso que puede ubicarse en esas, y si quiere me manda un correo, me envía un correo y yo le puedo dar también como los links y cómo funciona, darle más información. Me pregunta por acá Diego, por ley el auditor interno, externo, revisor está obligado a realizar actividades de auditoría en protección de los fraudes. Bueno, esa ya la contestamos. ¿Los auditores estamos capacitados para detectar fraude? Depende del auditor. Lo que vimos hoy en esta conferencia, yo creo que nos estamos quedando cortos. Yo creo que tenemos que hacer más. Yo creo que nos tenemos que enfocar más en aprender a leer las banderas rojas, en aprender a leer las tipologías y en aprender más de los procesos del cliente y de la industria, para cuando tengamos en nuestras manos esas situaciones o esas irregularidades, nosotros sepamos identificar, es un error, es un fraude, qué tipo de fraudes, pero nosotros debemos hacer más por detectar fraude. Si usted mira la historia de los escándalos financieros, tanto a nivel mundial como en Colombia, siempre hemos estado en el ojo del huracán. Así que tenemos que cambiar y tenemos que innovar. Esto es de evolución constante. Y vuelvo y le repito, si el perpetrador, si el criminal y si la industria criminal todo el día está evolucionando e innovando, nosotros no nos podemos quedar atrás. Bueno, este fue el listado de preguntas. En caso de que ustedes tengan más preguntas, pueden hacérmelas llegar a través de Auditool o a través de mi correo electrónico. Estoy para servirles. A mí me encanta este tema. Yo soy una apasionada de los temas de los delitos económicos. Esto se me volvió casi que un estilo de vida. Ser auditor o ser un experto en este tema es un estilo de vida, porque se habla todo el tiempo de este tema, se transpira, se respira. Entonces yo los invito a que, más que ser auditores, nosotros implementemos en nuestras vidas también estos temas, y porque esto es un tema de integridad, de coherencia, es un tema que nosotros tenemos que trabajar también a nivel personal. Yo les agradezco su tiempo, fue maravilloso interactuar con ustedes. Me encantaría verlos en Bogotá, en Medellín. Estoy súper contenta, muy feliz porque puedo ir y compartir con ustedes estos conocimientos y obviamente aprender de ustedes. Así que bienvenidos, y de verdad gracias por atender la conferencia y por recibir los beneficios de Auditool. Les deseo el mejor de los días y bendiciones a todos. Hasta pronto.